Hola, bienvenidos al video. Hoy vamos a hablar sobre la biomecánica de la muñeca. Esto significa, vamos a identificar dónde está la muñeca, qué movimientos me permite realizar y por último, cuáles son los grupos musculares que a mí me van a permitir realizar los movimientos que esta articulación nos permita. Y por último, vamos a ver, mediante técnicas de anatomía de superficie, cuáles son estos músculos que podemos identificar y cómo funcionan. ¿Dónde puedo encontrar la muñeca? La vamos a delimitar mediante 3 pliegues cutáneos. Un primer pliegue proximal, que va a pasar por la cabeza del cúbito, por un pliegue intermedio, que va a pasar por la articulación radiocarpiana, y por un último pliegue distal que marca la interlínea mediocarpiana. Una vez delimitada la zona de la muñeca, vamos a pasar a palpar la cabeza del cúbito y la cabeza del radio. Vamos a notar que entre ambas cabezas se forma un ángulo de 30 grados. Esta angulación es normal, y si llega a ser menor a 30 grados o de 0 grados, tenemos que pensar que puede haber una fractura en ambos huesos o en el radio. En cambio, si vemos la muñeca desde un perfil, vamos a notar que el radio forma un ángulo de 15 grados hacia la palma de la mano respecto de la posición del cúbito. Una vez delimitada esta región topográfica y constatado las relaciones del cúbito y el radio, vamos a pasar a hablar sobre los movimientos que permite esta articulación, en qué ejes los realiza, en qué planos y cuál es su amplitud de movimiento. La muñeca va a realizar sus movimientos en un eje transversal, donde va a realizar los movimientos tanto como de flexión como los movimientos de extensión. Volvemos a realizar los movimientos de flexión y extensión en una vista de perfil y estos movimientos se realizan en un plano sagital. Ahora, la muñeca también puede realizar los movimientos de aducción y abducción. Estos movimientos los va a realizar en un eje antero-posterior y sobre un plano frontal. Los grados de movimiento, siguiendo el eje mayor del miembro superior, van a ser para una aducción utilizando el grupo número 2 y el número 4 muscular, nos va a dar como resultado un ángulo de 45 grados para el movimiento de aducción. Utilizando el grupo muscular número 1 y el grupo muscular número 3, voy a generar un movimiento de abducción con una amplitud de 15 grados. Grupo muscular número 2 y grupo muscular número 1 me van a permitir a mí realizar los movimientos de flexión de la muñeca. Esta goza una libertad de un máximo de 85 grados. Y el grupo muscular número 3 y número 4 son los que me permiten a mí realizar los movimientos de extensión de la muñeca. Este movimiento también goza una libertad de 85 grados. Siempre estamos hablando de forma activa. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los músculos de estos 4 grupos y cómo cada uno de estos me permite la flexión, extensión, aducción y abducción. Recordamos entonces que los movimientos de flexo-extensión se realizan en un eje transversal y en un plano sagital. Por el contrario, los movimientos de aducción y abducción se realizan en un eje antero-posterior y en un plano frontal. Recordamos también que para regir qué es lateral y qué es medial, vamos a trazar una línea que pasa por el centro del antebrazo, de la muñeca y de la mano pasando por el tercer dedo. Los músculos flexores de la muñeca son 3, 2 para el grupo lateral y 1 para el grupo medial. Al grupo número 1 van a pertenecer el flexor radial del carpo y el músculo palmar largo. Al segundo grupo corresponde el flexor cubital del carpo. Todos estos músculos pertenecen al compartimento anterior del antebrazo. Para evidenciar el palmar largo, vamos a juntar el pulpejo del dedo pulgar y del dedo meñique, ayudándonos con una leve flexión de la muñeca. De esta manera, ponemos en evidencia el tendón de este músculo. Si al realizar esta maniobra ustedes no evidencian el tendón de este músculo, van a encontrarse con una variación anatómica, ya que este músculo es un músculo inconstante. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas que no tienen este músculo
y sin embargo la función de su muñeca está conservada y es completamente normal. Se estima que al día de hoy está presente en aproximadamente de un 10 a un 15% de la población. Como marcamos previamente, ya conocemos cuál es el eje que a mí me permite saber qué es medial y qué es lateral. Si me dirijo al lateral del palmar largo y realizo una flexión y una abducción de la muñeca, voy a poner en evidencia el músculo flexor radial del carpo. Llevamos nuestra atención entonces hacia el lateral del tendón del músculo palmar largo, flexionamos la muñeca, abducimos y de esta manera vamos a estar tensando el músculo flexor radial del carpo. Este músculo me sirve a mí como punto de referencia para encontrar el canal del pulso. El canal del pulso está limitado hacia medial por el músculo flexor radial del carpo y está limitado hacia lateral por el músculo braquiorradial con su inserción en la apófisis estiloides del radio. En la práctica médica esto es ampliamente utilizado para tomar el pulso radial del paciente. Para marcar el músculo del grupo número 2, vamos a flexionar la muñeca y aducirla para poner en evidencia el tendón del músculo flexor cubital del carpo. El músculo flexor cubital del carpo se va a insertar en el hueso pisiforme, que es palpable, y además me va a servir como referencia anatómica para encontrar el paquete vasculonervioso cubital, ya que lo consideramos músculo satélite de este paquete vasculonervioso. Al identificar los músculos de las regiones 1 y 2, además repasamos variaciones anatómicas, concepto de músculos satélites y la obtención, por el medio de la palpación, del pulso radial. Como adelantamos antes, ninguno de estos músculos tiene una acción puramente flexora. Los músculos del grupo número 1 cumplen además la función de la abducción y el músculo del grupo número 2 la de la aducción. Por ejemplo, si yo utilizo el músculo flexor cubital del carpo y nada más que este músculo en la contracción, voy a generar un movimiento conjunto de flexión y aducción de la muñeca. Pero si yo quiero realizar un movimiento puro de aducción, entonces voy a necesitar un músculo que, aparte de aducir, extienda para contrarrestar el movimiento de flexión del flexor cubital del carpo. En la cara posterior de la muñeca yo la voy a dividir en un grupo 3 de la región lateral y en un grupo 4 de la región medial. El grupo 3 lateral va a constar de 2 músculos y el grupo 4 medial va a constar de un solo músculo. El músculo de la región posterior medial del antebrazo, grupo número 4, va a ser uno solo. Es el músculo flexor cubital del carpo, que es muy difícil de evidenciar mediante maniobras anatómicas, pero como sabemos que se inserta en la cara posterior del quinto metacarpiano, podemos identificar que tiene tanto función como extensor de la muñeca, tanto así como un músculo que va a realizar el movimiento de aducción de la muñeca. Por último, nos quedan 2 músculos, los del grupo número 3, región posterior lateral de la muñeca. Estos son el extensor radial largo y corto del carpo, cuya función va a ser la de extender la muñeca y abducir la muñeca. Para evidenciar los últimos músculos palpables de la región de la muñeca, debo abducir el dedo pulgar, para de esta manera evidenciar un hoyuelo que lo conocemos como la región de la tabaquera anatómica, donde estoy colocando mi dedo índice. Al colocar el dedo índice en la gotera de la tabaquera anatómica, la uña de mi dedo índice está limitando con el tendón del músculo extensor largo del pulgar. El tendón del músculo extensor largo del pulgar, aparte de limitar la tabaquera anatómica dorsalmente, que pueden ver porque lo estoy tomando entre el pulgar y el índice, va a discurrir por la epífisis distal del radio. En el caso de tener una fractura en la epífisis distal del radio, que como dijimos la podíamos evidenciar, como palpando la cabeza del cúbito y la cabeza del radio y determinando si el ángulo de 30 grados que se forma entre ellas está mantenido. La soldadura de esta fractura puede producir un callo que genere rozamiento con este tendón y en última instancia generar que se rompa, generando la parálisis del tamborero. Recibe este nombre porque es muy normal que entre las personas que tocan la batería este movimiento constante genere fricción
y por consiguiente la ruptura de este tendón. Si volvemos a colocar el dedo en la tabaquera anatómica, el pulpejo de mi dedo índice va a estar ahora en contacto con dos tendones, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Estos tendones límite palmar de la tabaquera anatómica que sujeto entre mi índice y mi pulgar comparten una misma vaina en común. Esta vaina osteofibrosa puede engrosarse y generar un dolor muy fuerte conocido como enfermedad de Decker-Wein. Ahora por último, ahora que delimitamos la tabaquera anatómica y los tendones del grupo número 3 que van tanto a extender la muñeca como a abducir la muñeca, yo puedo palpar profundo a la gotera de la tabaquera anatómica nuevamente la arteria radial, y si esto lo complemento con un movimiento de aducción de la muñeca, voy a poder palpar profundamente el hueso escafoides. Recordamos que es muy importante repasar la irrigación de este hueso, ya que suele fracturarse en las caídas. Cuando caemos y frenamos con la mano, se fractura y debemos poder palparlo para, además del estudio por imágenes, poder verificar la fractura de este hueso, ya que puede generar una pseudoartrosis por lesión vascular en este hueso. Bueno, para ir cerrando, vamos a recordar que podemos identificar la muñeca mediante 3 pliegues cutáneos que nos van a marcar la cabeza distal del cúbito, la articulación radiocarpiana y la interlínea mediocarpiana. Al mismo tiempo, delimitamos cuáles van a ser los músculos encargados de la biomecánica de la muñeca. Tenemos dos grupos que se encuentran, uno anterior y medial y anterior y lateral en la muñeca, que se van a encargar de la flexión. Este movimiento, como dijimos, lo vamos a realizar en un eje transversal y en un plano sagital. Vamos a contar también con dos grupos musculares, uno posterior lateral y uno posterior medial, que se van a encargar de la extensión de la muñeca. Mismo eje, mismo plano que la flexión. Y asimismo, los dos grupos mediales se van a encargar de los movimientos de aducción y los dos grupos laterales de los movimientos de la abducción. Los movimientos de aducción y abducción, recordamos entonces, se van a dar en un eje antero-posterior, pero en un plano frontal. Mediante las maniobras que vimos en este video van a poder ustedes en sus hogares evidenciar los tendones de los músculos efectores de la biomecánica de la muñeca y acercar la anatomía aplicada y práctica a sus hogares. Espero que les haya gustado.